este es. Listo. Muy bien. Bajamos esto y entramos acá, ¿no es cierto? Uy, 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 uy. ¿Están viendo la pantalla, jóvenes? Sí, doctor. Listo, empezamos entonces, ¿eh? Muy bien. A ver, un segundito. ¿Cómo es esto? A ver, Nefeli. Nefeli. ¿Estás o no estás? No está. Néstor Paulo. Sí, No doctor. está. Néstor Paulo, léete las competencias cognitivas, por favor. Competencias cognitivas. 1. Definir la hipertensión arterial en niños según la guía de la Academia Americana de Pediatría 2017. Diferenciar la hipertensión primaria de la hipertensión secundaria. Conocer la etiología básica. Reconocer las manifestaciones clínicas y establecer las terapéuticas según la etiología. Muy bien, gracias. Empecemos. La hipertensión arterial es un problema de salud pública del adulto, pero también está comprometiendo a la niñez. Acá estamos viendo en estas pirámides que la hipertensión arterial empieza en la niñez. ¿Sí? Así está. 1 de cada 3 niños hipertensos va a terminar con hipertensión en la edad adulta, con los riesgos que conlleva. Esto lo demostró Moscatini y Bogalusa hace más de 60 años, cuando hizo un estudio cada 10 años y demostró que la hipertensión arterial en los niños, la hipertensión arterial del adulto empezaba en la niñez. La OMS actualmente en sus estudios ha dicho que 1 de cada 3 niños terminan siendo hipertensos en la edad adulta. Ese es un dato muy importante para tenerlo en cuenta. Y si hablamos de la niñez, tenemos que recurrir a revisar estos datos que empiezan cuando son muy chiquitines. Miren, antecedentes prenatales, natales y postnatales. Los prenatales referidos a la madre, nutrición materna, las anomalías congénitas de la madre. La mala nutrición materna es un factor de riesgo para hipertensión arterial. Los antecedentes natales, el bajo peso para la edad gestacional, la prematuridad, son factores de riesgo. Miren, 7.3% de los prematuros pueden hacer hipertensión arterial conforme van creciendo. Los antecedentes postnatales del niño, los desnutridos, por déficit o por exceso, tienen un riesgo de hacer hipertensión arterial. Van creciendo y tenemos que los estilos de vida son importantes, especialmente en lo que es la hipertensión primaria, estilos de vida. El sobrepeso y la obesidad, que es una pandemia, colabora hasta el 25%. El sedentarismo, el índice de masa corporal elevado por encima del percentil 95, casi la mitad. La herencia familiar y la enfermedad renal crónica, la mitad. La mitad de ellos pueden terminar siendo hipertensos. Y adultos, cuando ya todo esté establecido y que resulte un poco más difícil de modificar, los estilos de vida terminan siendo determinantes. Estamos hablando de por encima de los 30 años. La diabetes, 15%. Las dislipidemias también colaboran en eso. La prevalencia es variable. Va desde el 2% hasta el 4% en todo el mundo. En América no hay estudios. En el Perú, menos.
En Arequipa, ni qué decir. La prevalencia aceptable promedio en Latinoamérica es del 1.3%. Pero no olviden que en Estados Unidos 2.5% y en Europa hasta el 4.5% de la población son hipertensos. Acá tenemos un poco más de los factores de riesgo en los niños menores de 3 años de edad. En estos tipos de niños se tiene que tomar la presión arterial, como se dice vulgarmente, sí o sí. ¿No? Las limitaciones que hay en nuestro medio nos impiden realizar esto. ¿Y a qué me refiero? Al instrumento para poder tomar la presión arterial adecuado para los niños menores mayores de 3 años de edad o para los menores de 3 años de edad, ¿no? Ya que tenemos, hay que tomar la presión arterial a todos los niños más de 3 años cuando son obesos, tienen diabetes tipo 1, tipo 2, enfermedad renal, aguda o crónica, antecedentes de coartación de aorta y tratamiento con fármacos. Descongestionantes como la efedrina. No, esto está mal, no es fenilefrina, es pseudoefedrina. Efedrina y pseudoefedrina. ¿Es cierto? Que se convierten en norepinefrina. La cafeína, los AINES, los corticoides, el resto de drogas, la cocaína. Los niños menores de 3 años de edad, el problema para poder tomar la presión arterial es más severo, porque no tenemos los instrumentos, es decir, los tensiómetros de cualquier tipo, para poder leer la presión arterial en los niños. Y se recomienda tomar la presión arterial en los siguientes casos. Los que tienen factores de riesgo perinatales, prematuros, de menos de 32 semanas de gestación, peso bajo por edad gestacional, simétricos o asimétricos, peso de nacimiento menor de 1.500 gramos, dependiente de la edad gestacional, complicaciones neonatales que hayan requerido estancia en la UCI neonatal, catéter umbilical arterial. Itus, enfermedad renal crónica o malformaciones urológicas, mírenme, ¿quién puede pensar que la hiposparidad puede conllevar todo eso? Historia familiar de enfermedad renal congénita, evidencia de aumento de la presión arterial intracraneal. Los últimos estudios de la OMS han demostrado que si el papá es hipertenso, los niños tienen entre el 30 y el 35% de ser hipertensos. Si los dos papás son hipertensos, esto sube al doble. Entre 60 y 70% de posibilidades de que el hijo sea hipertenso. Y acá tenemos la etiología. Recién nacidos, miren, ¿ven? Lactantes preescolares, hasta los 6 años. Este dato es crucial. Este es el punto de corte, el límite. 6 años. Primaria para la izquierda, secundaria para la derecha. Y acá estamos viendo en una tortita que la enfermedad renal parenquimatosa es el 70% de todas ellas. Renovascular 10% esencial, miren, 10%, mínimo. Este es un estudio de 1990. Aquí tenemos los escolares de 6 a 10 años, ¿ya? En donde empieza a aparecer con fuerza la hipertensión arterial esencial o primaria. ¿Sí? Seguida de esencial o primaria, 94%. Renal parenquimal, 4%. Renovascular, 1% y así. Entonces, el punto de corte a nivel internacional, convencional, es 6 años. ¿Ya? Van a encontrar datos distintos. Pero lo que se acepta es que más de 6 años es el inicio de la hipertensión arterial primaria o esencial. Antes de los 6 años tenemos, ay Dios mío, la hipertensión arterial primaria. ¿Sí? Muy bien. Y acá tenemos los datos. Ya. Los datos de Flynn. Flynn es un investigador con casi una docena de colaboradores
que en 2017 hicieron un estudio basado en el análisis de 50.000 niños. Del estudio de la Academia Americana de Pediatría. Fue publicado en el Pediatrics. Ahí está la referencia. Y este estudio demostró varias cosas. Primero, confirmó que el diagnóstico de hipertensión arterial sigue siendo el mismo, ¿no? Por encima del percentil 95 o mayor a 130, 180 milímetros de mercurio, sistólica y diastólica respectivamente. Con la diferencia que hizo una diferencia por grupos etarios, menores de 13 años y mayores de 13 años. ¿Ya? Esta diferencia etaria no fue considerada en las penúltimas tablas del 2004, ¿sí? En donde no se hablaba de edad, se hablaba de 1 a 18 años, pero acá no. Y el concepto de estadístico de hipertensión arterial ha variado un poco respecto para los niños menores de 13 años. ¿Por qué? Antes se decía que la hipertensión arterial era un concepto netamente estadístico. ¿Por qué? Porque no se podían medir las consecuencias de la enfermedad hipertensiva a lo largo de la vida, como es en el caso del adulto, en donde se puede comprobar la patología coronaria o vascular, cardiovascular. Por un lado. Y por otro lado, los niños, conforme van creciendo, conforme van ganando talla, aumenta la presión arterial. Entonces, estas razones eran las cuales por las que se decía que la hipertensión arterial era un concepto estadístico, ¿no? Y por eso se hablaba de percentiles. En las tablas de percentiles usted va a encontrar hasta 7 percentiles, ¿no? En donde uno puede ubicar el estudio de presión arterial, 3 a la izquierda, 3 a la derecha y la mediana. Estos son los resultados de las últimas tablas, que son las que se están utilizando. Ojo, importante es esto. Las tablas del 2017 son las que se están usando actualmente. Y acá tenemos los datos, como les he dicho, estadísticos y numéricos estrictos. Menores de 13 años, presión arterial normal menos del percentil 90, como en el adulto. Presión arterial elevada, antes conocida como presión arterial normal alta, dice que esta es elevada cuando está mayor al percentil 90, pero menor al percentil 95. ¿Sí? Y el número para considerarla elevada es de 120 menos 180 y hasta 129 menos 80 milímetros de mercurio. Aquí es fundamental la prevención primaria, es decir, modificar el estilo de vida en los niños que están con factores de riesgo y nosotros adecuarse a un nuevo estilo de vida, al más sano. Y acá hablamos de la hipertensión arterial en sí, estadio 1 y estadio 2. Miren este dato que está en amarillo, es el dato novedoso de estas tablas, que no son tan nuevas, ¿no? Porque son del 2017. Antes era acá, más 5 milímetros de mercurio. Ahora no, ahora son más 12. Y es que en estas tablas, como les dije anteriormente, de los 50.000 niños, el 20% de ellos, en las tablas anteriores, perdón, el 20% de ellas estaban considerados en un 12 a los que tenían sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico. En estas tablas no. En estas tablas se han excluido a estos niños que tienen obesidad, síndrome metabólico, sobrepeso. Se han excluido niños netamente normales, de tal forma de que los datos son más fidedignos. Veamos acá. En la etapa 1 sigue siendo el diagnóstico estadístico. En los niños de 1 a 13 años, el diagnóstico sigue siendo netamente estadístico. En los niños de 13 a 18 años ya nos llevamos por encima de números exactos. Y tienen los valores. Más 12 milímetros de mercurio, más 12 milímetros de mercurio. En los mayores de 13 a 18, etapa 1, ahí están los números. Etapa 2, están los números. Y aquí es donde entra la prevención secundaria más la primaria.
Bien, acá tenemos las tablas de los niños hasta los 4 años. Son las tablas del 2017, como pueden ver acá, septiembre del 2017. Percentiles, 3, 6, 7 percentiles, la mediana. La talla, miren acá, pulgadas en centímetros. 50 percentiles, 90, 95 y 95 más 12 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces, para poder tomar la presión arterial, lo que se hace es, primero, ubicar el percentil de la talla. ¿En qué percentil está? ¿Sí? Y luego nos vamos al lado izquierdo y hacemos la lectura coincidente. Por ejemplo, a un niño de 3 años le correspondería una presión arterial de 107 cuando su talla está en el percentil 50. ¿Sí? Así. Muy bien. Si es que este niño pasa de estos valores, entonces ya tenemos aquí que comenzar a jugar con la tabla. Es para niños y para niñas. Acá tenemos la tabla reducida o la tabla simplificada, que sirve para poder hacer un screening. ¿Ya? Un screening de los niños sin llevar a usar esta tabla. Esta tabla solamente es consultada cuando esta tabla screening, que está encima de la anterior, nos dice que es necesario hacerlo. ¿Y cuándo consideramos que es necesario hacerlo? Cuando el niño tiene una lectura de presión arterial que se acerca a esto, pero que no es mayor de esta. Estoy hablando de que tiene un factor predictivo negativo del 99%. Es decir, que si este niño tiene una lectura de presión arterial por debajo de esta, tiene el 99% de posibilidades de no ser hipertenso. Pero si está en el límite o está encima, tenemos que recurrir a las tablas. ¿Ya? Por si acaso tiene el percentil 90, están considerando acá el percentil 90 y el percentil 5 para la talla. Percentil 90 presión arterial y percentil 5 para la talla. Es lo que considera esta tabla. Y acá para recordar que la lectura de la presión arterial en los niños no es fácil, ¿no? El mundo de los niños es jugar, ¿sí? Es moverse, no es el niño normal, con las variantes que él implica. Pues bien, recomiendan estas cositas. Dicen reposo previo de 3 a 5 minutos con la vejiga vacía. Relativamente fácil de hacer. Ambiente confortable y tranquilo, fácil de conseguir. Paciente sentado con el brazo del mango apoyado a la altura del corazón. Lactantes en decúbito supino. El manómetro, altura a los ojos del observador. Fácil de hacer. Colocar el estetoscopio sobre la arteria braquial, debajo del borde inferior del manguito. ¿Sí? Si este es el manguito, acá. No es dentro del manguito. Muy bien, insuflar hasta 20 milímetros de mercurio sobre la presión que no permite palpar el pulso labial. Cuando no se puede palpar el pulso labial, subimos 20 milímetros de mercurio sobre el pulso. Desinflar lentamente, 2 a 3 milímetros de mercurio. Primer sonido, Korotov 1, presión arterial sistólica. El último, quinto, es la diastólica. Si aún no desaparece después del quinto, como el caso de las arritmias, por ejemplo, debe considerarse el cuarto ruido cardíaco, es decir, el momento cuando se amortiguan los ruidos cardíacos. Esto es para los niños que tienen una vasodilatación extrema o en algunos casos de arritmia. Para medir la presión arterial en las piernas o en los tobillos, el paciente tiene que estar recostado. Y esto es más fácil de hacer cuando el niño está en cuidados intermedios de música, está en un reposo absoluto. El manguito debe ser de tamaño apropiado y colocarse a la mitad del muslo y el estetoscopio colocado en la arteria poplitea. La presión arterial de las sistólica en las piernas es hasta 20% más alta que la presión de la arteria braquial. Es decir, esto más o menos es 10 milímetros de mercurio más alto en las piernas que en los brazos. En la arritmia hay que hacer un descenso más lento. Y para poder tomar la presión arterial en un niño con arritmia, lo mejor es
tomar 3 lecturas. De ahí sacar un promedio, tratando de adecuarse a esto, ¿sí? Considerar el cuarto río de Kolatov para poder hablar del promedio. Y acá, hacemos hincapié en esto porque esto es muy importante. Pues miren bien, fíjense en este círculo rojo. Uno está punteado, el otro está seguido. Esto es importante, es decir, está señalando la mitad del brazo, la mitad anterior y la mitad posterior. La mitad posterior y la mitad anterior. Bien, esto que está acá, esto es el bladder, que es lo que determina la presión arterial, es lo más importante. Cuando uno no tiene esto, es decir, no tiene los manguitos adecuados para la edad, ¿sí? En relación al perímetro braquial, miren acá, nos vamos a saltar esto. Por ejemplo, un lactante, el ancho tiene que ser 6 centímetros y la longitud 12. El perímetro braquial debe bordear los 15 centímetros de diámetro. Y así, en el adolescente, el ancho 10 centímetros, el largo 18 centímetros. Y el perímetro braquial puede ser 22. Bien, cuando nosotros no tenemos esto, tenemos que adecuarnos a esta referencia que es importante. Y que nos dice que el ancho del bladder, es decir, esto, el ancho, no tiene que ser más del 40% de la mitad de la circunferencia. Es decir, tiene que ir en la parte anterior. No debe completar la mitad del círculo del brazo. ¿Sí? El 40% del 100% de la circunferencia del brazo. Y el largo tiene que abarcar el 80%, ¿ya? De la circunferencia del brazo. Acá estamos viendo algo que es importante, ¿no? Porque hemos visto que se toma la presión arterial con este manguito, con el estetoscopio, debajo del manguito, y no es así. O mejor dicho, entre el manguito y el brazo, no. Es en la fosa cubital, ¿ya? Tratando de captar el latido de la arteria cubital. No es dentro, no es entre la piel y el manguito. Y otra vez acá los manguitos que no tenemos, a lo mucho tenemos nosotros el del adulto, ni siquiera tenemos el del adulto alto o obeso, y tenemos el del preescolar, ¿no? O sea que estamos con esas deficiencias. Muy bien, hay que recordar entonces que un manguito que es muy estrecho, o sea, es muy cortito, lecturas de presión arterial alta. Y un manguito que es muy ancho, ¿ya? Da lecturas de presión baja. Hasta la fecha sigue vigente el principio de que ante esta circunstancia, ante esta coyuntura, se recomienda usar el manguito de preferencia más ancho que más angosto. ¿Ya? Muy bien. Y acá tenemos la hipertensión, la fisiopatología. La fisiopatología de la hipertensión arterial primaria no es del todo conocida, pero se acepta que es una mala adaptación de los vasoreceptores a la lectura de presión arterial progresivamente elevada y constantemente elevada. Es decir, la presión arterial, que no es más que el golpe de la sangre sobre las arterias, comienza a aumentar, ¿no? Aumenta. Pero como hay una mala adaptación de los receptores, o sea, como que se desensibilizan, entonces no captan el aumento de la presión de la arterial. Y por lo tanto, no puede informar al bulbo de que hay un aumento de la presión arterial. Esa es la teoría que se aplica para la hipertensión arterial primaria. Para la secundaria es mucho más fácil, ¿no? Más comprensible, en todo caso más conocida. Y está relacionada al volumen y a la secreción de renina. Volumen dependiente, es decir, si hay mucho volumen o hay poco volumen. Me refiero a que hay un exceso de volumen con disminución del filtrado glomerular. Luego tenemos los problemas renales, fundamentalmente el síndrome nefrítico, ¿no? Con su triada. Las glomerulopatías primarias, la insuficiencia renal anúrica, la diatogénica. Renino dependiente con el flujo plasmático renal disminuido. Cardiovascular, coartación de la aorta, renovascular, las displasias, poliquistosis, tumores.
la uropatía obstructiva. Y la mixta, es decir, una combinación de aumento del volumen con disminución del flujo plasmático renal. El cuadro muy conocido por todos nosotros, ¿no? Síndrome urémico hemolítico con su triada, la falla renal crónica y otras angiopatías más raras. Y otras causas tenemos los problemas endocrinos, el hipertiroidismo, síndrome de Cushing, nefrocolocitoma, aumento de catecolaminas, aumento de la aldosterona, síndrome de Crohn, hiperplasia renal congénita, ¿no? Mineralocorticoides. Drogas. Acá ya repetimos lo mismo. En nuestro medio, los corticoides son una causa importante de hipertensión arterial. Hay que recordar que en Arequipa tenemos el 20% de la niñez con asma, ¿sí? Que incluye la hiperactividad bronquial. Y uno de los tratamientos angulares del asma son los corticoides. Y los corticoides se elevan la presión arterial. Acá tenemos un niño gordito. A ver, ¿qué dice Álvaro Gonzalo? ¿Tenemos tiempo? No, conversar un rato. Sí, doctor. Ahí está. Álvaro. Sí. Álvaro Gonzalo. Sí, doctor, presente. A ver, Álvaro, dime, ¿qué lees ahí? ¿Qué ves allí en esta imagen de este muchacho? ¿Puedes describir lo que lees, lo que es? Sí, doctor. A ver, hay aumento celular subcutáneo y sobre predominio de las glándulas mamarias también, una ginecomastia. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, no se ve vello corporal, doctor. Ya, muy bien, perfecto, ¿qué más? Bueno, y el paciente está muy gordito. Ya, lo que estamos viendo acá es que tiene un aumento de la grasa a nivel abdominal, ¿no es cierto? ¿Sí? Y aquí estamos viendo también que sube acantosis nigricans. De acá también se puede apreciar algo, ¿no? Su ginecomastia que has dicho. Miren cómo está borrando la huella umbilical. Este niño tiene 11 años, Juan Carlos. Miren, 11 años. 11 por 3, 33. Más 7, 40. Este chato pesaba 75 kilos. Medía 1,60 m, índice de masa corporal, más 3 desviaciones estándar, un obeso. Miren su presión arterial, 145 sobre 95. Glucosa elevada, triglicéridos elevados, colesterol elevado. Y la insulina elevada también, pero un diabético y un obeso. Entonces, este es el ejemplo típico de la hipertensión arterial primaria. La fisiopatología, dijimos, no se conoce todavía. A esta hipertensión hay que buscarla. ¿Ya? Hay que buscarla. Hay una tesis en donde, que la han hecho sobre 5 años, y a todos los niños obesos que han atendido, que se ha atendido en el Hospital General, ¿sí? De toda la población atendida por obesidad, solamente al 2% se le tomó la presión arterial. Al 2%. Muy bien. Entonces, este tipo de hipertensión hay que buscarla. Es esencial, es multifactorial, es asintomática, que está mal, es asintomática y es modificable. O puede ser modificable si es que no tiene un problema genético de fondo. Como dijimos, más frecuente en los niños mayores de 6 años. 15% y adolescentes el 85%. Usualmente estos niños se les encuentra en etapa 1 de hipertensión arterial. El fenotípico típico de ellos es la obesidad, el sobrepeso, el síndrome metabólico, con una presión arterial sistólica por encima del percentil 95. La presión arterial media está aumentada, la posterior está aumentada. Y hay un aumento de la resistencia vascular periférica. Se postula también que esta desensibilización de los receptores ayuda a la disminución del óxido nítrico. Tienen antecedentes de hipertensión arterial familiar o antecedentes de obesidad, diabetes y todos los demás factores. Enfermedad clínica ausente.
Son esos gorditos bonachones, agradables, ¿no? Buena gente. Y cuando se le hace un examen en busca de lípidos, podemos encontrar hiperlipidemia. Ojo, recuerden que esto está mala, es asintomática. ¿Con qué se trata? Con IECAS, fundamentalmente los diuréticos están quedando de lado ya. Bloqueadores de canales del calcio, los beta bloqueantes, al igual que los diuréticos, están quedando de lado. Y aquí tenemos a una niña, miren esa facies renal, ¿no? Y esta es su orina. Es hematúrica. Sheila, 11 años. 11 por 3, 33 más 7, 40. Está en el promedio. Talla, 1,40. Promedio. Índice de masa corporal, normal. Presión arterial, elevada para su edad. Presión arterial, hematuria y edemas. La tríada del síndrome nefrítico. Así ingresó la niña, miren, y así se fue. Así se fue de alta. Estamos hablando de la hipertensión arterial secundaria. En este tipo de hipertensión arterial se logra identificar la causa, se puede curar. ¿Ya? A diferencia de la otra, ¿no? Que generalmente el tratamiento es de por vida. Es sintomática, dependiendo de la causa. Es común en lactantes y niños menores de 6 años. La patología renal bordea el 80%. El fenotipo es variable, dependiendo del tipo de lesión que tenga. Las lecturas de presión arterial son más altas y superiores al percentil 95. A diferencia de la primaria, los antecedentes familiares son negativos. En la familia no hay ningún hipertenso. Enfermedad clínica subyacente positiva, ¿no? Lo más común es que tengan patología renal. Tratamiento farmacológico es de acuerdo a la causa. No es lo mismo tratar que una parenquimal, como es el caso de Sheila, que una renovascular. ¿Qué buscamos en la anamnesis? Lo principal en los niños menores de 6 años es buscar los antecedentes, ¿no? En busca de la hipertensión arterial primaria. Obesidad, sobrepeso, síndrome metabólico. Y en la secundaria, hipertensión arterial materna, cateterización del arteria umbilical, bajo peso, todos los factores que están viendo ustedes acá. En la secundaria, cuando son problemas renales, hay que buscar esta triada, ¿no? Buscando problemas renales. Y hago hincapié en esto porque la causa más común de hipertensión arterial es el síndrome nefrítico. ¿Ya? Nefrítico o nefrótico. Los niños que tienen enfermedad renal crónica ya tienen otro tipo de patología, ¿no? Tienen retraso estatural, hiporexia, palidez, debilidad, calambres. Los que tienen infecciones urinarias recurrentes van a tener fiebre y sube por la poliuria. Los diabéticos, poluria, polidipsia, polifagia. Las neurológicas, cefalea, vómitos, cambios de carácter, diplopia, irritabilidad, hemiparesia, letargia, parálisis facial, convulsión, coma, encefalopatía, ¿no? En estos niños son más propensos a que tengan las crisis hipertensivas. En ambos casos se presentan crisis hipertensivas, ¿no? Pero más en este tipo de niños. No hay una diferencia significativa desde el punto de vista estadístico. Y acá tenemos algunos hallazgos que se pueden encontrar y que uno debe pensar en hipertensión arterial, ¿ya? Hallazgos y su posible significado. Considerando la anamnesis, la lectura de la presión arterial, las funciones vitales, el índice de masa corporal. ¿Ya? Es algo así como uno se acerca al TEP, algo así. ¿Ya? Uno ve un niño que tiene cefalea, variedades de pistas, conos visuales, sin específico, en relación a la etiología. Puede ser cualquier cosa, pero hay que pensar en hipertensión arterial. La hematuria de los edemas, la oligoanuloglanuria, glomerulonefritis aguda post-estreptococcus, que es la más común en nuestro medio. Disuria, poliuria, enuresis, enfermedad renal subyacente.
disminución de peso, sudoración, rubor, palpitaciones, alteración del sueño, taquicardia, feocromocitoma. Calambres musculares, debilidad de estreñimiento, hipocalemia asociado al síndrome de Cohn. Prescripción sin dieta, uso ilícito de drogas, fármacos que inducen la hipertensión arterial. Esto se refiere a los fármacos de libre venta o de venta libre. Y acá tenemos otros. 4. Ya. Los niños que tienen hipertensión endocraniana hacen hipertensión también, ¿no? Y se busca la triade Cushing, en donde la bradicardia tiene una notoriedad respecto a los demás, al resto de cuadros. En la coartación de la aorta, bien, hay una diferencia de la estructura de la presión arterial del miembro inferior respecto al miembro superior. Lo mismo sucede con los pulsos. Los pulsos no se palpan. La saturación de oxígeno, digo bien, puede estar disminuida en los miembros inferiores. En los niños que tienen insuficiencia renal crónica, van a tener esto, ¿no? Retraso postestructural, palidez, edemas, raquitismo, uremia. Y aquí tenemos la enfermedad de Cushing, la acantosis nigricans, ¿no? TEP. La acantosis nigricans, están pensando que puede ser resistente a la insulina o diabetes tipo 2. Ojo, puede ser, no es sinónimo. Y así, por ejemplo, en el síndrome de Turner, cuello alado, baja implantación de orejas, baja implantación del pelo, talla baja, ¿no? Y edema tanto de palma, de plantas como de pies. El hipertiroidismo. Esto sí es más común, ¿no? Es más, ¿quién no ha visto un hipertiroidismo? Los niños que tienen derrame pleural o pericárdico, frotes pericárdico o pleural, ras malar, puede ser un lupus eritematoso o puede ser una vasculitis, ¿no? En realidad, el lupus es una vasculitis. Los niños que tienen una masa abdominal palpable, que pase o no pase la línea media, hay que pensar en nefropatías obstructivas, tumor de Wilms y riñón poliquístico. Después de los exámenes auxiliares. Acá tenemos, esto lo he sacado del Nelson porque es el que mejor lo enfoca, ¿no? Los exámenes que se deben hacer a todos los niños. Hay que descartar nefropatía y pielonefritis crónica. Y se piden estos exámenes: urea, creatinina, electrolitos, análisis de orina, cultivo de orina, hemograma completo y ecografía renal. Esto es para todos los niños que tienen lecturas de presión arterial normal alta o se sospecha por algún factor de riesgo o por el fenotipo de que pueden tener hipertensión arterial. ¿Ya? Muy bien. En los niños que tienen una patología más compleja, hay que hacer unos análisis ya especiales, ¿no? El MAPA, por ejemplo, ¿no? La monitorización ambulatoria de la presión arterial, ¿no? El MAPA nos ayuda a poder diferenciar el RISER del DIPER, ¿no? Es decir, la variación de la presión arterial durante la noche y durante el día respectivamente. Siempre hay que estar considerando esto, el percentil 95. Entonces, cuando el MAPA es positivo, hay que pedir imágenes para ver o descartar patología vascular renal. O sea, cuando uno, después de haber hecho el estudio inicial, no encuentra la causa de la presión arterial elevada, ya tiene que recurrir a esto. También puede pedir la angioresonancia, la arteriografía, ¿no? Y valores plasmáticos de renina, catecolaminas, mineralocorticoides. Eso generalmente está en manos del cardiólogo pediatra. Los pediatras hasta aquí. ¿Sí? Los médicos internistas y los médicos de atención primaria hasta aquí. Este ya es terreno del subespecialista. Muy bien. Tratamiento farmacológico. La dieta DASH mediterránea. ¿Quién no la conoce, no es cierto? Bien.
Pero de todas maneras vamos a hablar un poquito sobre eso. Es importante reducir el consumo de sal y azúcar, sin llegar a ser agrios ni desalinizados. Respecto al consumo de sal, tiene una historia bien particular, que alguna vez la comentaremos. Hay que consumir más frutas, más verduras, cereales, fibra. Usar lácteos descremados, leche descremada, carnes rojas magras. El suplemento de potasio, calcio y magnesio, mediante cápsulas blandas, sí, también tiene alguna recomendación, algún espacio, pero no está demostrado. No tiene nivel de evidencia 1A. Esto sí es nivel de evidencia 1A. Peso y otras actividades. Disminuir el peso. A todo gordito hay que hacerlo bajar de peso forzoso. ¿Sí? Porque se ha demostrado que un obeso pierde peso, va a perder presión arterial. Algunos estudios han demostrado que pueden bajar la presión arterial de 6 a 12 milímetros de mercurio en los obesos, conforme van bajando a sobrepeso y a su peso normal. Hay que estimular la actividad física aeróbica regular, correr o nadar. ¿Sí? Los gorditos hay que hacerlos correr o nadar. Pero ojo, hay que primero enseñarles a que sepan nadar. Hay que enseñarles a correr. Porque si de frente los vamos a obligar a que naden o a que hagan lo que puedan, como es lo que generalmente se hace, se pueden dañar. ¿Ya? Pueden tener lesiones musculares, tendinosas. Y hay que estar controlando el uso diario de la televisión, del celular, de las computadoras, ¿no? Es decir, son aquellos niños que son gordos porque están haciendo nada. Televisión, viendo el celular, sus jueguitos, su computadora, la laptop. Es cierto que eso les ayuda mucho tiempo a los papás, pero a la larga el riesgo es mucho mayor que el beneficio. Psicología. Tienen que tener apoyo psicológico, ¿no? Incluso psiquiátrico, ¿eh? Pero tienen que empezarse por la casa, ¿no? La familia. La familia. Todo es por ellos y para ellos. Enseñarles a manejar el estrés. En eso son más especialistas, más hábiles los psicólogos y los psiquiatras. Y evitar la medicación hipertensiva, ¿no? Las drogas de libre comercio, descongestionantes, cafeína, todas esas. Drogas prescritas, los corticoides, los anticonceptivos. Drogas ilícitas, las anfetaminas, la cocaína. Listo. Bien. El tratamiento farmacológico en los niños es de acuerdo a la patología, más aún cuando esta es primaria. Las drogas con las que se debe empezar son con los YECAS. De los más conocidos y usados, y que solamente existen en nuestro medio, son el captopril y el enalapril. Hay otros priles también, pero no se conocen en nuestro país. Las dos están acá. Lactantes de 0.05 miligramos kilodosis hasta 6 miligramos kilodosis. Esa es la dosis inicial, la dosis máxima. Lo que está en paréntesis es la dosis máxima. De cada 6 a cada 24 horas. Mientras más pequeño, cada 24. Va creciendo cada 6 horas. En los preescolares, la dosis aumenta. 0.5 miligramos kilodosis hasta 40 miligramos kilodosis. Aquí está mal. 40 miligramos kilodosis. Cada 8 horas. Los efectos indeseables son tos, cefalea, mareos. Los indeseables severos, hipercalemia, insuficiencia renal aguda, angioedema. Las indicaciones: obesidad, microalbuminuria, diabetes mellitus. Las contraindicaciones de los YECAS, cualquiera que sea: la estenosis renovascular bilateral, la insuficiencia renal aguda, el angioedema y el embarazo.
El enalapril se debe usar en mayores de un mes. La dosis va de 0.08 miligramos a 5 miligramos kilo día. Este es kilo día. Y la dosis máxima es de 0.06 a 40 miligramos kilo día. Se da cada 12 horas. Los efectos indeseables son los mismos en todos los priles. Los bloqueadores del canales del calcio son las otras drogas que se emplean en los niños. Tenemos el nifedipino y el amlodipino. El nifedipino se debe emplear de preferencia en niños mayores de 12 años. Acá nosotros hemos visto que se emplean en niños menores, especialmente en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Las dosis van de 0.2 a 0.5 miligramos kilo día, siendo la dosis máxima de 3 a 120 miligramos kilo día. Se da de cada 12 a cada 24 horas. El amlodipino, de 1 a 5 años, la dosis es de 0.1 miligramos kilo día, siendo la dosis máxima de 0.6 a 5 miligramos kilo día. En los niños mayores de 6 años, la dosis es de 2.5 miligramos kilo día. La dosis máxima, 10 miligramos kilo día. Muy bien. El nifedipino, cada 12 a cada 24. El amlodipino, una sola vez al día. Los efectos indeseables de ambos: enrojecimiento de piel, edema periférico, mareo. El más severo es el angioedema. Si se dan cuenta, casi todos los antihipertensivos producen angioedema. Indicaciones: síndrome urémico hemolítico, enfermedad renal crónica. Contraindicaciones: insuficiencia cardíaca, bajo gasto cardíaco, hipersensibilidad a los bloqueadores del canal del calcio. Muy bien, estas dosis se aplican hasta los niños menores de 40 kilos o 12 años. ¿Sí? Un niño que tiene más de 40 kilos ya se emplea la dosis del adulto. Bien, y se preguntarán, ¿y dónde están los diuréticos? Los diuréticos, al igual que los beta bloqueantes, están perdiendo espacio en el manejo de la hipertensión arterial. Tienen indicaciones bien precisas. Por ejemplo, los diuréticos tipo furosemida, tipo hidroclorotiazida, se emplean fundamentalmente en las patologías en donde hay un aumento del agua corporal total. ¿Ya? Llámese síndrome nefrítico, principalmente. Ahí se puede emplear el diurético, la furosemida, por ejemplo. ¿No? Las dosis, 1 miligramo kilo, hidroclorotiazida, 1 miligramo kilo. Se puede tomar cada 6 horas, se va bajando y luego se escala con la hidroclorotiazida, 1 miligramo kilo también. Y acá tenemos una diapositiva que la copié, en donde se hace hincapié de la patología que se maneja y el tratamiento más adecuado. Hipertensión arterial más diabetes más microalbuminuria más proteinuria y ECA o ARA. Hay que tener con los ARAs, cuidado con los ARAs. ¿Por qué? Están apareciendo artículos últimos en donde ya están retirando del mercado algunos ARAs, especialmente el valsartán. Entonces, en los niños se emplea, o mejor dicho, se debe estar empleando, no sé cómo estará actualmente la situación, y tiene un efecto de protección renal. Hipertensión arterial más obesidad y ECA. Hipertensión arterial por corticosteroides, hidroclorotiazida. Hipertensión arterial más migraña o hipertensión arterial más posoperados de coartación de aorta, beta bloqueantes o calcio agonistas, de preferencia los beta bloqueantes. En neonatos se debe empezar con los calcio antagonistas. En los que son resistentes a todos los tratamientos se debe agregar espironolactona. Y acá, crisis hipertensiva. La crisis hipertensiva también se da en los niños. ¿Ya? Tenemos hasta 3 casos de crisis hipertensiva en los años que estamos trabajando. Esta se caracteriza o se define por ser un aumento súbito de la presión arterial, siempre en estadio 2, siempre
Estos niños siempre están manejados en el estadio 2. Puede ser con o sin síntomas y con o sin compromiso de órgano blanco. En estos tipos de crisis hipertensiva también se recomienda iniciar el tratamiento adecuado cuando la presión sistólica y diastólica es más de 180 sobre 120, que fueron los casos que nosotros hemos visto. O cuando, conociendo al paciente, tiene un nivel que le corresponde al 30% del percentil 95. ¿Sí? Un nivel que está por encima del 30% al percentil 95. Es el concepto clásico de crisis hipertensiva. El más fácil de recordar y el que uno no tiene pierde es este. 180, 120. 180, 120. Muy bien. ¿Cómo se maneja estos niños? El TEP, siempre. Triángulo de evaluación pediátrica, evaluación primaria, a veces circulación. Estos niños se les monitoriza. Cuando estén convulsionando, uso de benzodiazepinas, diazepam, 0.25, 0.5, vía endovenosa y rectal respectivamente. Estos niños pasan de frente a observación. Evaluación secundaria, patología crónica o aguda, se corrió, ¿no? Son los datos que nos van a alcanzar. Hay que evaluar estudios de neuroimagen, fundamentalmente la tomografía del sistema nervioso central, ¿no? De cráneo. Tenemos las causas más comunes de crisis hipertensiva. Renales, miren, que tienen varias. La más común, la que hemos visto, glomerulonefritis, síndrome nefrítico. Renovascular, la más común, síndrome urémico hemolítico. Incluso están en hemodiálisis, ¿no? Los fármacos también pueden producir crisis hipertensivas. Las neurológicas, hipertensión intracraneal. Tumorales, tumor de Wilms. Hormonales, hiperpresión renal congénita, hipertiroidismo. Otras. Entonces, las causas de crisis hipertensiva, ojo, no está señalando si es urgencia o es emergencia. Recién viene la diferencia acá. Tanto la urgencia como la emergencia siempre van a ser niños que cuando son conocidos van a estar siendo manejados como niños que son hipertensos estadio 2. ¿Ya? En la urgencia no hay afectación de órgano blanco. El niño puede tener cefalea, irritabilidad, vómitos o abdominal, ¿no? Más la presión arterial elevada. Ojo, esta. ¿Sí? 180 sobre 100. Para encontrar literatura se me dice 200, 120. 200, 100. Estos niños deben ser monitorizados. Y en estos niños lo que se hace es usar fármacos por vía oral, yecas o vasodilatadores, ¿no? Se manejan bien, pero tienen que ser sublinguales, ¿no? Para poder tener un efecto mucho más rápido. Los diuréticos se pueden emplear en los casos en donde haya aumento del grado corporal total. En la emergencia hipertensiva, sí, estos niños realmente son pacientes conocidos por el servicio, ¿no? Y tienen un órgano blanco afectado. Algún órgano está afectado. El corazón, el riñón, el cerebro, los vasos, algo está afectado. Y generalmente vienen por síntomas graves de tipo neurológico, ¿no? Letargia, coma, convulsión. Pero ustedes se ponen a pensar, letargia, coma, convulsión puede ser cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, es importante en los niños que no son conocidos, que son nuevos o que están debutando, tomar la presión arterial. En ese sentido, ya no es importante tener 3 lecturas, ¿eh? Se hace el diagnóstico de hipertensión arterial, se hace con 3 lecturas en una semana o en 3 lecturas distintas en el tiempo. Algunos una semana, otros 2 semanas.
Acá no. Si en la primera lectura encontramos que tiene 180 sobre 120 o más, puede ser necesario de repente una nueva lectura para confirmar y empezar a tratarlo. El manejo de estos niños es con fármacos de acción rápida y corta. O sea, bajan la presión así en cuestión de minutos. Sí, minutos, segundos, minutos, se está bajando la presión arterial. Son de uso endovenoso. Esto se hace en UCI, no se puede manejar en cualquier otro sitio. Aquí está contraindicado el uso de diuréticos. ¿Sí? Lo vamos a secar, lo vamos a aumentar más bien la presión arterial. Las drogas que se emplean en centros avanzados son el abetalol, el nicardipino. En nuestro médico usamos nitroprusato de sodio y nitroglicerina, ¿no? En infusión continua. Eso es lo que empleamos en nuestro medio. Muy bien, muchachos, ya se acabó. No hay nada más que hablar. Ay. Bien. Ay. Disculpe, buenas tardes. Si tienen alguna pregunta, por favor. ¿Sí? Sí, doctor, le hablan de Felicalcina, es que al inicio me llamó, pero es que no pude responder porque justo estaba cambiando a otra clase. Ah, no, está bien, no hay problema, Nefeli. No tienes por Ya, qué. doctor. No es para asustarse. Ay, ya, doctor, muchas gracias, buenas tardes. Sí. ¿Alguna pregunta sobre el tema? Como siempre, ninguna. Entonces yo las preguntas se las envío al coordinador para el momento del examen. ¿Sí? Estoy saliendo en 3. Si no tienen ninguna pregunta, estoy saliendo en 3. 2, 4, 6, 8 personas ahí presentes. 1, 2, 3.